IEC, Instituto de Educación Cristiana, Iglesia del Señor IDS Toluca, presentan el perdón. Vamos a hablar del perdón. Pero para poder hablar del perdón, tenemos que hablar primeramente del sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque el perdón se tiene que otorgar bajo el efecto de una ofensa, la cual produce un resentimiento. La falta de entendimiento del sufrimiento producirá amargura en lugar del perdón. Por eso es tan importante comprender qué es el sufrimiento y qué propósitos hay dentro del sufrimiento. Definamos lo que significa amargura. Es un resentimiento arraigado que es igual a un odio hacia alguien. Para la persona que ha recibido la ofensa es difícil reconocer que tiene amargura. En lugar de ello se puede expresar: me lastimaron, me desilusionaron u ofendieron. Pero la realidad es que hay una amargura en el corazón por la ofensa que recibió. Y la amargura conlleva muchas consecuencias. Vamos a hablar de 3 de ellas. Enfermedad física. Afecta el sistema inmunológico y hace a la persona muy sensible a muchos padecimientos, por cuanto sus defensas están bajas. Emocionalmente trae trastornos, hay un agotamiento de su energía emocional, la cual lo conduce a depresiones destructivas. La persona para quien se tiene amargura toma control de los pensamientos, actitudes del resentido. ¿Por qué? Porque la persona está muy atenta a cómo piensa, qué dice, qué le parece y toma el centro de la atención de la persona ofendida. Otro efecto de la amargura es un engaño espiritual. ¿En qué forma? La persona ofendida que tiene amargura puede decir: yo amo a Dios genuinamente, pero a la luz de Primera de Juan, capítulo 4, donde la palabra de Dios nos dice, versículo 20, si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces podemos estar engañados diciendo: yo amo a Dios, pero tener un resentimiento contra el hermano. Por eso es tan importante entender esto. Y ahora surge la pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante ese sentimiento de amargura? En Efesios 4 vemos que la palabra del Señor nos indica acerca de una acción que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y nos dice en el versículo 30 al 32: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, es una acción que la persona ofendida tiene que llevar a cabo: el quitarse toda amargura, todo enojo. Pero ahora surge otra pregunta: ¿cómo lo hago? Ya entendí que la amargura me daña, me lastima, pero ahí está en mi corazón. ¿Qué debo de hacer? Pues vamos a ver algunos principios, algunas líneas de acción que la palabra de Dios nos enseña para nosotros podernos despojar de esa amargura. La primera es
arrepentirse de valores temporales. La presencia de amargura revela que se tienen valores temporales. Uno dice, ¿por qué? Porque vamos a ver qué son los valores temporales. Preocuparse más por cosas que duran poco tiempo que por cosas eternas. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, podemos encontramos más bien esto: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aquí nosotros podemos ver que hay cosas que permanecen, hay cosas que no. El tener, el valorar en demasía o tener como en primer plano el valor hacia lo temporal, precisamente es algo que nos va a mantener en la amargura. Pero la presencia de valores temporales también manifiesta otro gran problema. Lucas capítulo 12, el Señor nos habla y expresó algo el Señor y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Un hombre se acercó al Señor y le preguntó y le pidió que le ayudara a que su hermano partiera la herencia con él. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre, aunque tal vez pedía que tenía una razón válida para exigir a su hermano que partiera la herencia, aunque eso pareciera justo, el Señor le reprende y le indica a sus discípulos que observaran que en medio de esa acción este hombre manifestaba avaricia. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos indica la palabra, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Este es un gran problema. Cuando hay amargura, entonces, cuando tenemos valores temporales, esto nos lleva a tener avaricia, la cual es idolatría. ¿Qué es la idolatría? Esperar de la gente o de las posesiones, beneficios que solo Dios puede darnos. Por lo tanto, hay que arrepentirse y dejar esos valores temporales. Otro aspecto es dar gracias a Dios en medio de la ofensa. Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 18 y 19 nos dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Esto no significa que debemos de dar gracias por las ofensas, sino por los propósitos que aún Dios tiene al pasar por medio de las ofensas. Dios no es responsable por la maldad de los ofensores, pero Él ha prometido que la ira de ellos será usada en beneficio de nosotros. En el Salmo 76, nosotros podemos venir y ver en el versículo 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Aún en la maldad y perversidad que el hombre tiene contra aquel que confía en Dios, eso repercutirá en un beneficio. Veamos una causa de la ingratitud. ¿Por qué no podemos tener gratitud? Suponer que Dios nos debe algo. Cuando suponemos que Dios debiera haber hecho o haber actuado o evitado algo y no es así, y pensamos que estamos en deuda, debemos de considerar cuánto Dios nos ha dado y no cuánto podría darnos, sino valorar lo que ya hemos recibido. Otro aspecto es el considerar al ofensor como un agente o un instrumento de Dios. Por ejemplo,
José, que fue vendido por sus hermanos y que fue posteriormente quien lo compró, lo vendieron como esclavo, y pasa una serie de adversidades que iba a dar a la prisión. Él fácilmente se podría haber llenado de amargura, pero él entendía en medio de eso que Dios tenía un propósito. Y llega el momento, como lo sabemos en la historia, que sus hermanos llegan a él, y él, cuando él se descubre a sus hermanos tuvieron miedo porque pensaron que ahora él tenía autoridad y podría hacer algo contra ellos. Pero José les expresa en Génesis capítulo 50, versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entendía, y se los hace saber: no tengo amargura ni resentimiento. Aunque ellos tenían que aprender la lección de no haber actuado de esa manera, pero él vino y entendió que Dios, en medio de lo que pasó, tenía un propósito para con él. ¿Qué sucede cuando vemos al ofensor como un instrumento de Dios? Se elimina la posibilidad de albergar amargura contra el ofensor. O sea, uno se vacuna contra la amargura. Una nueva confianza de que Dios tiene planes para mi vida. En medio de la adversidad no me voy a confundir, sino entender que Dios tiene planes, que a través de ello yo veré más adelante el fruto de esos planes. Y otra situación es el manifestar el amor de Cristo al ofensor mediante una respuesta piadosa. El que tengamos la oportunidad de poder venir y bendecir a esa persona, manifestar el amor de Cristo. En Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo se gozaba aún en las aflicciones, adversidades, porque él sabía que en medio de ello los ofensores, él los iba a poder bendecir. Otro aspecto para poder erradicar esa amargura es aprender que en medio del sufrimiento hay propósitos que nos bendicen. Uno de ellos es poner que en medio del sufrimiento buscamos a Dios, tenemos mayor deseo de buscar al Señor. Cuando nos encontramos en situaciones de necesidad o lucha, ¿qué es lo que hacemos? Es cuando más buscamos al Señor y nuestra atención la enfocamos hacia Él, y al buscarlo somos conformados a la imagen de Cristo. Así como en Romanos capítulo 8 que nos dice que somos transformados. El propósito de Dios es transformarnos a la imagen de Dios. Pasar por estos sufrimientos nos ayudan a ser conformados a la imagen de Cristo. Otro aspecto que nos ayuda a erradicar la amargura es comparar lo que le debemos a Dios con lo que el ofensor me debe y perdonar. En la parábola donde un señor llama a dos deudores y uno le debía 10,000 talentos, equitativo a $50 millones en la actualidad. Y cuando este hombre manda a llamar a ese deudor rogaba que le diera tiempo, que se lo iba a pagar, porque se había decretado que se vendiera a él, a su esposa, a sus hijos y todas sus posesiones para aportar a la deuda. El rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda y lo despidió. Posteriormente él se encuentra un deudor suyo que dice la palabra que le debía 100 denarios, lo equivalente a $40 actuales. Y este hombre lo asió del cuello y le decía que le pagara, y su deudor le manifestó lo mismo que anteriormente él lo había hecho con el rey. Sin embargo, él no lo perdonó, lo metió a la prisión. Posteriormente el rey supo y lo mandó a llamar, y entonces le dijo: siervo perverso, ¿por qué si se te fue perdonado, por qué tú no perdonaste? Cuando nosotros miramos cuánto Dios nos perdonó y miramos la deuda que otras personas nos deben,
no hay ni siquiera un punto de comparación. Por lo tanto, si Dios nos perdonó, podemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño.